La selección española ya tiene lista de preparación con 29 jugadores para la Eurocopa 2024. Vamos a analizar las ausencias, las novedades y también a repasar las palabras del seleccionador sobre nombres clave como Pedri o Álvaro Morata. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Luis de la Fuente acaba de dar a conocer una lista de 29 jugadores de la que saldrá la definitiva de 26 y que se tendrá que anunciar el próximo día 7 de junio. Esa es la fecha clave, esa es la fecha en la que conoceremos definitivamente los 26 futbolistas que disputarán con la camiseta de la selección española la Eurocopa, que se va a celebrar a partir del 14 de junio en Alemania y para la que el actual campeón de la Nations League, la selección española, parte como uno de los candidatos a ganar el título, eso sí, no como uno de los favoritos, porque para mí ahí estará o están tanto Portugal como Francia como también Inglaterra. Yo creo que España está al nivel de Alemania, al nivel de la anfitriona. Pero esto no es el motivo del vídeo, el motivo del vídeo es analizar, es repasar esa lista de 29 jugadores en la que estarán como guardametas Unai Simón, David Raya y Alex Remiro, como laterales derechos Carvajal y Jesús Navas, con la alternativa de Marcos Llorente, como centrales Laporte, Lenormand, Nacho, Vivian y Pau Cubarsí, y como laterales izquierdos ante la lesión de Gaya, Grimaldo y Cucurella. Centro del campo, posición del medio centro para Rodrigo y Zubimendi, alternativas en ese centro del campo como acompañantes con Fabián, con Mikel Merino y con Alex García, sumando también a esas opciones extra que te da la capacidad de adaptarse prácticamente a cualquier puesto de Marcos Llorente, y la media punta para Pedri, para Alex Vana, para Fermín y también para Dani Olmo. Como el delanteros centros, Álvaro Morata y Joselu, como extremos puros Nico Williams y Lamine Yamal, y como jugadores híbridos que pueden jugar por fuera, que pueden jugar por dentro, en una posición más adelantada, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, y una de las grandes novedades, la convocatoria por primera vez de Ayoce Pérez, del futbolista canario del Real Betis. Una lista que viene con novedades, que viene con ausencias y también que, bueno, pues pese a que no ha generado para mí gran debate, sí que, bueno, pues obviamente se ha centrado esas preguntas en la rueda de prensa en un nombre principal, el bueno de Pedri, que no venía brillando, pero que en los dos últimos encuentros sí, como ha dicho el seleccionador, viene dejando detalles, viene dejando, destellos de su gran nivel y de un talento que le puede convertir o que le convierte en uno de los jugadores con más capacidad de definir encuentros, de marcar las diferencias que tiene la selección española. Dicho esto, analizado también o repasado brevemente esta lista de convocados, conociendo también las fechas, vamos a fijarnos en las principales novedades, en esos jugadores que por diferentes razones han llamado la atención que vayan a estar o que estén en esta lista de preparación. El caso de Nacho, que desde la Nations League, desde que España ganó la Nations League, no había vuelto a la convocatoria. Su gran rendimiento con el Real Madrid en partidos del máximo nivel le permiten volver a la selección, teniendo en cuenta además que es un central del tipo que más le gusta a Luis de la Fuente, que prefieren defender, que prefieren o que les gusta más defender que no tanto crear y salir jugando desde atrás, o arriesgar salir jugando desde atrás. Un Cucurella que estuvo bien ante Brasil y que ante esa ausencia de José Luis Gaya por lesión vuelve a la convocatoria de la selección española. Y también un Jesús Navas que, pese a que no está en su mejor momento, pese a que, bueno, pues ha dejado alguna duda física también en sus últimos partidos con el Sevilla, siempre que ha ido con Luis de la Fuente ha respondido de maravilla, ha marcado diferencias, por ejemplo en ese encuentro clave de cara a la clasificación y también de cara a conseguir el primer puesto para la Eurocopa y estar en ese bombo 1 en un partido frente a Escocia en la Cartuja, en el que asistió Álvaro Morata con un muy buen centro, marca de la casa de la leyenda del Sevilla. Así que Jesús Navas, también con su rendimiento en la selección muy importante bajo la batuta de Luis de la Fuente, ha demostrado que rinde, y esta es otra de las claves, ¿no? Otro jugador que ha demostrado con la selección española su rendimiento y que no ha brillado con su club, pero cuando ha ido con España en la etapa de Luis de la Fuente
como os digo, ha marcado diferencias, así que totalmente entendible y lógica la confianza de Luis de la Fuente. También tenemos como jugadores que llama la atención su convocatoria, un Pedri del que hablaremos después, Marcos Llorente, que recibe su primera llamada con Luis de la Fuente, pero al que conoce muy bien, que ya ha dicho el seleccionador que te da esas alternativas, que te da esa riqueza táctica, que te puede jugar tanto como lateral derecho como interior, y el seleccionador ha destacado que también lo conoce muy bien de categorías inferiores, que lo va a probar como medio centro, y esto encuadrado en una de las claves, ¿no? Y es la posible salida de la convocatoria de Martín Zubimendi por no estar al 100%. Vuelve también un Aleix García que se había caído de la última llamada, y otra de las grandes novedades, la convocatoria de un Fermín que está acabando la temporada de maravilla en el FC Barcelona, y que yo creo que ha dejado fuera de esta convocatoria a un Sancet que no estaba bien físicamente, que no había podido disputar los últimos encuentros de liga con el Athletic, y que ha visto cómo le ha pasado por encima un jugador que llega al máximo nivel, que llega en un estado de forma muy muy bueno. Para terminar, las novedades, la vuelta a la convocatoria de Ferran Torres, un jugador que te da alternativas, un futbolista que, pese a que no es un extremo puro, bueno, pues sí tiene algo de velocidad, sí tiene algo de desequilibrio, algo o cosas clave para el ataque posicional de una selección española, que cuando no tiene el regate y el 1 contra 1 de Lamine y de Nico Williams, ha demostrado que sufre bastante y que le cuesta bastante generar ocasiones de peligro. Además, otra alternativa, otro jugador híbrido que te puede dar tanto la posición del delantero centro como también ese falso extremo, la llamada de Unai Pérez, que también ha acabado bien la temporada y que ha aprovechado, como no podía ser de otra forma, lesiones de otros compañeros como Gorka Guruceta o como Borja Mayoral, que podían ser esa alternativa como tercer delantero por detrás de Álvaro Morata o de Borja Mayoral. Dicho esto, repasada la convocatoria, las novedades, hay que fijarnos en quiénes pueden ser los nominados, los principales nominados, sí, para no estar en esa lista definitiva de 26. A mí me salen, pues claramente varios nombres, jugadores. Lo lógico es pensar que se va a caer uno por puesto, es decir, uno de los defensas, uno de los centrocampistas y uno de los delanteros, pero tampoco hay que destacar que veamos dos centrocampistas fuera y un delantero, ¿no? En cualquier caso, lo lógico es que si se cae un defensa sea uno de los centrales, uno de los que no vienen siendo titulares. Los titulares vienen siendo Laporte y Lenormand. Lo lógico es pensar que los que tienen más papeletas para caerse van a ser Vivian o Cubarsí. Veremos qué ocurre, porque Nacho tiene obviamente aún que disputar esa final de la Champions, y esperemos que no pase, pero puede tener algún problema físico. En cuanto a los centrocampistas, hay dos perfiles muy diferentes, los mediapuntas con Pedri y con Fermín, y tres jugadores que te pueden hacer esa posición del centrocampista o del medio centro, y que principalmente se entiende esa duda por los problemas físicos de un Martín Zubimendi, que prácticamente en el último mes no ha podido jugar, con Marcos Llorente siendo esa alternativa para el lateral derecho, para el interior y para el mediocentro. Como ya he dicho antes, Luis de la Fuente ha declarado que quiere probarlo como mediocentro en los entrenamientos, y un Aleix García que también te puede hacer, esa variante, ¿no? De ser o el mediocentro que sea la alternativa a Rodri, o también ser ese acompañante al mediocentro y como alternativa a Fabián y a Mikel Merino. Y para terminar, en la parte de arriba, lo lógico es pensar que se están disputando un puesto Ferran Torres, Oyarzábal y Ayoce. Yo creo que la batalla está sobre todo entre Ferran y Ayoce, porque Oyarzábal, ha demostrado que tiene la máxima confianza del seleccionador, pese a que, en mi opinión, normalmente cuando ha ido con España, su rendimiento no ha destacado, no ha sido nada notable, pero sí parece esa alternativa como falso 9 más viable, ¿no? Porque en las selecciones en categorías inferiores, Luis de la Fuente lo ha probado mucho ahí. Aquí lo lógico es pensar que Ayoce va a ser el que se puede caer, pero como os decía antes, yo no descartaría que viésemos, por ejemplo, a Fermín y a
y Aleix García Masayoce como los 3 jugadores que se pueden caer y que mantenga Luis de la Fuente a 3 centrales. No lo sé, veremos lo que ocurre, no me sorprendería nada, pero bueno, pues siempre teniendo en cuenta esta lista de futbolistas de la que os he hablado, y ahora nos metemos a hablar, bueno, pues de uno de los jugadores que más debate han despertado, ¿no? De uno de los jugadores que esta llamada, bueno, pues ha generado también más preguntas en la rueda de prensa. Un Pedri que con respecto a lo que ha dicho el seleccionador hay que destacar, bueno, que básicamente viene diciendo que ha dejado detalles en los últimos partidos de su nivel. Obviamente un futbolista que si está al 100% o que si está bien te puede marcar la diferencia. Uno de los 5 jugadores con más capacidad de dejar detalles del máximo nivel que tiene la selección española, un jugador de gran talento, que no viene teniendo la continuidad necesaria, que no viene teniendo un gran nivel, pero que sí ha dejado, lo ha vuelto a recalcar Luis de la Fuente, esos detalles que le permiten ser optimista de cara a una posible convocatoria final de la lista definitiva. Veremos lo que ocurre, pero lo cierto es que a mí me parece lógico y evidente que la selección española, pese a que Pedri está en una posición, la media punta, con muchísimo talento, el canario es uno de los jugadores más diferenciales y es lógico que lo espere, más teniendo en cuenta que se ha ampliado la lista, ha pasado de 23 a 26 y eso obviamente te permite, bueno, pues tener más alternativas, más cartas en la mano, ¿no? Y en definitiva tener más opciones desde el banquillo o para poder ser titulares. Me parece totalmente lógica la llamada o la convocatoria para esta primera lista de Pedri. Veremos si tiene minutos en los amistosos, como vemos al futbolista canario. Dicho esto, repasada la lista, las novedades, bueno, pues los jugadores que más han llamado la atención, también analizado un poquito la convocatoria de unos y de otros. Vamos a fijarnos, para terminar, en ausencias destacadas, en jugadores que finalmente no van a estar. Comenzamos por la defensa con Pau Torres, con Lucas Vázquez, con Pedro Porro y con Miguel Gutiérrez. El jugador del Aston Villa, yo creo que siempre ha demostrado Luis de la Fuente el tipo de central que le gusta, que no es el tipo de central que es Pau Torres, un jugador que principalmente yo creo que disfruta más y se siente mucho más cómodo a la hora de crear jugando desde atrás, que de chocar, que de ser contundente. Ha hecho una muy buena temporada en el Aston Villa, pero tanto Nacho como Vivian son 2 centrales que yo creo que responden mucho mejor al prototipo de defensor que le gusta a Luis de la Fuente. Por lo tanto, para mí, lógica. Y también hay que decirlo, Pau Torres, cuando ha ido con la selección española, no se le recuerdan grandes partidos, porque es así, no ha hecho grandes partidos, también hay que decirlo. Está muy bien jugar con tu club, pero si te convocan y no juegas bien, pues esa oportunidad la pierdes, ¿no? Y al final esto no puede ser un pasaporte, un billete para siempre, ¿no? Tienes que rendir y tienes que demostrar, y Pau Torres en la selección española yo creo que no ha jugado grandes encuentros. En la posición de los laterales, Miguel Gutiérrez, un lateral izquierdo muy muy parecido a Grimaldo, de menor nivel que Grimaldo. Grimaldo se ha ganado con las llamadas que ha ido recibiendo y con su rendimiento en la selección, pese a no comenzar siendo del núcleo duro, pese a no comenzar siendo importante o demasiado imprescindible para Luis de la Fuente. Ha ido teniendo sus oportunidades, ha ido aprovechando diferentes lesiones y al final, bueno, pues ha cuajado buenas actuaciones, ganándose ese puesto en la Eurocopa. La alternativa después de la lesión de José Luis Gallá, para mí con todo el acierto, es tener un jugador de características diferentes. Yo creo que no tiene sentido llevar a 2 laterales que destacan y que sufren en lo mismo, como son Grimaldo y Miguel Gutiérrez. Por lo tanto, el seleccionador, para mí con buen criterio, llama a un Cucurella que te da esa capacidad defensiva, esa capacidad de marcar y de defender mejor a extremos que puedan ser muy desequilibrantes, brillantes en el 1 contra 1, que puedan tener esa velocidad. Cucurella ya jugó frente a Brasil en un partido en el que para mí estuvo bastante bien en ese aspecto defensivo. También la no llamada de Pedro Porro, un jugador que cada vez que ha ido con la selección española, con Luis de la Fuente principalmente, ha sufrido mucho. Contra Escocia en la primera convocatoria estuvo fatal, tuvo que ser sustituido al descanso. Es cierto que después, frente a Colombia, en uno de los últimos partidos, no estuvo mal, yo creo que hizo un partido
de 6, un partido en el que cumplió, en el que no destacó demasiado, pero en el que cumplió frente a Luis Díaz. Y el gran problema de Pedro Porro es que Carvajal obviamente es indiscutible, y que Jesús Navas, cuando ha ido con la selección española, como creo que he explicado antes, es que lo ha hecho muy bien, por ejemplo dando esa asistencia a Álvaro Morata en el último, o en uno de los partidos más importantes que ha tenido España en la fase de clasificación a esta Eurocopa, en el que consiguió su clasificación definitiva, y en el que además, bueno, pues se puso por delante en la clasificación del conjunto británico, y eso le permitió ser definitivamente cabeza de grupo, ¿no? O uno de los cabeza de grupo de cara a un sorteo en el que no le fue demasiado bien, porque ya sabéis que jugará contra Croacia primero, más tarde frente a Italia, y para terminar el grupo frente a Albania. Dicho esto, sobre las ausencias de Pedro Porro, de Miguel Gutiérrez, de Pau Torres, y también sobre Lucas Vázquez, es que es el mismo caso, ¿no? Si tienes a Jesús Navas y a Carvajal que te dan la seguridad, ¿para qué vas a llamar a un futbolista diferente al que no has probado? Para mí no tendría sentido llamar a Lucas Vázquez, viendo que Carvajal y Jesús Navas tienen la confianza, porque se lo han ganado en el campo con su rendimiento, de Luis de la Fuente. En la media punta, bueno, pues uno, Jan Sancet, del que también hay que decir que sus problemas físicos le han impedido jugar los últimos encuentros de liga con el Athletic, y que ve como, bueno, pues jugadores como Fermín, o también el gran tramo final de temporada de Baena, que es cierto que viene siendo también muy regular, pero que ha acabado muy bien, le han quitado la posibilidad de estar ni siquiera en una lista de 29, que parecía segura para él hace un par de semanas, porque venía siendo un habitual, venía también dando buen rendimiento, también marcó en ese encuentro en el que España le ganó por 2-0 a Escocia. Y para terminar, la parte de arriba, dos lesionados, Gorka Guruceta y Borja Mayoral, que yo creo que hubiesen estado, si hubiesen estado bien físicamente, que creo que hubiesen sido ese tercer delantero centro para esta lista, pero obviamente las lesiones se lo han impedido. Y destacar también que Gerard Moreno y Yago Aspas, es que cuando han ido con la selección española no han jugado bien. Yago Aspas estuvo en esa primera convocatoria frente a Noruega y frente a Escocia, no estuvo nada bien el futbolista del Celta. Y un Gerard Moreno que estuvo en la última convocatoria con Luis de la Fuente, en ese encuentro frente a Colombia, que para mí no estuvo demasiado mal, pero claro, no sé si no estar mal es suficiente como para ganarse la confianza de un seleccionador que ha demostrado, bueno, pues que no ha confiado demasiado en Gerard Moreno como esa alternativa, ¿no? Un jugador que no es ni el delantero centro ni el extremo, ¿no? Un jugador difícil de encajar en el 4-2-3-1 o en el 4-3-3 que suele utilizar Luis de la Fuente, y que ya ha demostrado que brilla principalmente cuando juega como segundo punta con un delantero centro por delante, en ese 4-4-2 con el que ha brillado principalmente con Marcelino, ¿no? O con Unai Emery. Bueno, pues hasta aquí mi repaso de la lista de los 29 convocados. Cuando se anuncie la definitiva ya podremos desgranar un poquito más, prácticamente jugador por jugador, lo que le va a dar a España, si parte como titular, si en principio parte como alternativa. Eso será, ese análisis más detallado llegará a partir de ese día 7, cuando España anuncie su lista definitiva de 26. Espero que el repaso de las ausencias, de las novedades y también de lo que ha explicado el seleccionador, dejando una fe total el Álvaro Morata, diciendo, bueno, que cada vez que ha ido con España ha rendido, también marcando goles muy importantes, teniendo ese gran ratio, demostrando o siendo también el capitán. Bueno, yo creo que nadie, o al menos los que creo que seguimos la selección, no teníamos ningún tipo de duda de que Álvaro Morata iba a estar, y seguramente es que va a ser el titular. Si a partir del primer partido juega mal, pues a lo mejor vemos alternativas, ¿no? Pero el primer partido de la Eurocopa, yo creo que lo lógico es pensar ahora mismo que Álvaro Morata, salvo que lo haga muy, muy mal en los amistosos o que tenga algún problema físico, lo lógico, por el rendimiento que viene demostrando también con Luis de la Fuente, lo lógico es pensar que va a ser titular. Dicho esto, nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero también vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, hablando seguramente sobre selecciones o sobre el balance final que podemos hacer sobre lo que ha ocurrido en esta primera división española en la Liga 2023-2024. Gracias por verlo.